jurídico la persona humana. Vale recordar que estuvimos analizando los hechos punibles contra la vida, otro contra la integridad física, contra la libertad, contra la autonomía sexual. Hoy cabe desarrollar hechos punibles que atentan contra los menores. Bien sabemos que la minoría de edad es una franja etaria que todos pasamos por la misma y en donde se tiene en cuenta que la sociedad, a partir de la disposición constitucional misma, protege al niño desde la concepción. El niño que ustedes están estudiando o van a estudiar en niñez, todo su alcance, en todo su aspecto interactivo en cuanto a la aplicación de las normas y su protección desde el punto de vista social, familiar y estatal, sufre, entre comillas, un desarrollo no solamente físico, sino también, y lo más importante acá para nosotros, psíquico, en donde es una franja de la persona humana que por la edad va adquiriendo conocimiento y también desarrollo mental que le permite asimilar toda clase de conocimiento, peligro, experiencia, etc. En esa etapa, el Estado se encarga, primero el Estado y segundo le encarga a las personas que están más cercanas a los niños como garantes frente a ese bien jurídico que es la minoridad en general y el menor en particular. Que bien sabemos, estructuralmente en nuestro país estamos en una gran deuda en todo lo que hace a la protección a la niñez. Y no solamente hablemos de las franjas de pobreza, que sí son bastante vulnerables y pasibles todos los días, a cada hora de hechos punibles violentos, también en franjas de sociedades de mucho poder económico, eh, justamente por toda esta circulación de drogadicción, alcoholismo, entre otros elementos que sí son motivos y causas de hechos punibles, de hechos violentos, de una sociedad cada vez más violenta, porque lo que nosotros transmitimos como mayores a esa franja que hoy día es niñez, después juventud, es lo que el día de mañana van a sustentar una sociedad. En ese tren de ideas, estos hechos punibles son justamente conductas que asimila el legislador, en este caso para el Código Penal, en donde de distintas formas se atentan contra la niñez. La niñez no solamente desde el punto de vista sexual. Haciendo un paralelismo con el capítulo anterior de hechos punibles contra la autonomía sexual, al niño se le considera que aún no está en una etapa en que puede disponer de esa autonomía, que es la sexual. No está aún preparado mental y psicológicamente para entender, entonces no puede desplegar un derecho que no tiene, que es la autonomía sexual. Entonces a los mayores les está vedado tener, demostrar o permitir que un niño tenga
algún acto sexual. Reitero, porque aún es una etapa incipiente del ser humano, de la persona humana, que no está preparada mentalmente, aún no desarrolló toda su capacidad para asimilar, no es aún capaz de entender esa parte del intelecto del ser humano que es la autonomía sexual. Ellos aún no tienen autonomía sexual. En primer término, en el artículo 134, tenemos lo que es maltrato de menores. Y en este maltrato de menores encontramos su similitud con lo que ya estudiamos en el artículo 110, el maltrato físico. Pero acá no solamente habla de maltrato físico, sino también psicológico en el maltrato de menores. Pero también hay una condición para la calidad. Acá vale apuntar una figura doctrinaria que se, reitero, delito especial propio. El delito especial propio se refiere cuando la norma presupuesta una calidad del autor. Por ejemplo, cuando la norma está diciendo el funcionario público que, entonces la norma está exigiendo, está predeterminando una calidad de autor, que no es para la generalidad. Cuando dice el que, ahí entramos todos, es para toda clase. Pero cuando determina una calidad de autor, se está refiriendo solamente a esa calidad y solamente en esa condición puede ocurrir esa una calidad de autor. Se discute mucho cuando la norma dice el padre, el tutor, que puede ser cualquiera, cuando es designado como tal o cuando tiene un hijo, etc. Hay otra corriente que sí entiende que es un delito especial propio. Podemos llamarlo como tal. Vamos a inclinarlo por que la norma está presupuestando esa calidad. Un delito especial propio. Entonces, partimos de la base, por ejemplo, del maltrato de menores, en donde presupuesta para el autor dice, estoy en el artículo 134, se me pasó nomás. El encargado de la educación, tutela o guarda de una persona menor de 18 años. Entonces, si no reúne esa calidad del sujeto activo, no puede ser este hecho punible. Ahí queda impune, ¿no? Claro que no. Puede ser un maltrato físico si es una lesión leve. Si hay ya un daño a la salud, puede ser lesión leve si es físico o psicológico. Y de acuerdo a la gravedad puede ser también una lesión grave. En el maltrato de menores se refiere para el encargado de la guarda, tutela o educación. Una de esas tres facetas como encargado. Y comete el maltrato de menores, ya sea desde el punto de vista físico o psicológico. Esto también tiene que conjugarse en el momento del hecho, si es o no una violencia familiar, que vamos a analizar en el artículo 229, creo que, en su momento.
para determinar la diferencia. Entonces, toda clase de maltrato a un menor de 18 años, sea físico o psicológico, por parte del encargado, de la guarda, tutela o educación, constituye este hecho punible. Si no reúne esa calidad del autor, puede ser o un maltrato físico o una lesión leve de acuerdo a la gravedad, o en el 135 tenemos lo que es el abuso sexual en niños. Y para todos estos tipos penales, conviene traer a colación el último inciso del artículo 135, que por niño debemos entender toda persona menor de 14 años, que también el Código de la Niñez y la Adolescencia lo entiende, lo determina en esa misma franja. Entonces, la persona es niño hasta el último día de sus 13 años de edad, ¿verdad? Hasta el día anterior de cumplir 14. En el abuso sexual en niños, le pongo un ejemplo. Vicenta, les doy un caso. Vicenta tiene 13 años. Una niña de 1,70 m, todo desarrollada físicamente, como solemos decir en la jerga corriente, toda una señorita. Y está de novia con Florencio. Florencio tiene 19 años y llega a su casa de visita con anuencia de los padres y realizan actos sexuales como todo novio. Puede ser abrazos, besos, hasta ahí. Le pregunto a la clase, ¿eso constituye un hecho punible? Profe, ¿cuál era la edad de ambos? Sí, Franco. Sí, Cecilia. Cecilia, ¿te llamas? Sí, Pregunto nomás porque dice Ceci. Cecilia es, Vicenta tiene 13 años y Florencio 19. Vicenta recibe visita con anuencia de los padres, una chica ya desarrollada físicamente de 1,70 m, y el próximo diciembre cumple 14 años. yo creo que como dijo ahí la compañera en los comentarios, por ser menor de edad no tendría que estar haciendo algo inapropiado por más de que Por más que los padres le permitan sí, así recibir, mismo, porque es menor todavía. recibir visita. ¿Otra opinión en el análisis? Yo concuerdo con las compañeras, solamente me gustaría agregar que es porque va con relación al inciso 5, que es menor de 14 años. Entonces ahí se cumple este caso cuando es abuso sexual de niños, porque es menor de 14 años, aunque haya consentimiento de los padres. Ok, coincidimos con la opinión, con el análisis. Vicenta aún es niña. Y en todas estas fases de estos hechos punibles es importante la edad, que vamos a ir analizando. Pero no confundan menor de edad con niño. Menor de edad es hasta menos de 18 de edad, pero niño aún no cumplió 14. Sigue siendo menor de edad en realidad, pero para la importancia frente al bien jurídico es niño.
Entonces Vicenta es una niña y comete abuso sexual, ojo, en niños, Florencio y los padres. Los padres, hacemos la hipótesis de que ellos son los instigadores, pueden ser como instigadores del abuso sexual en niños, o si ellos ven, y como decimos comúnmente, de reojo, igual por el artículo 15, por la omisión, porque ellos son el que tienen el mandato jurídico frente a ese bien jurídico de la niñez, de la minoridad. No olviden que todo menor tiene un tutor, generalmente son los padres. A falta de esto, por una cuestión legal o por algún parentesco cercano, asume dicha condición. En este caso, entonces los padres, igual por omisión del artículo 15, que es la omisión impropia, cometen el hecho contra el mismo autor. ¿Qué implica con este ejemplo? Y recuerdan cuando analizamos en el artículo 128, en la violación, ¿qué es un acto sexual? Y como pusimos en el ejemplo de los novios de Vicenta de 13 años y Florencio de 19, se estaban besando. Y sí, estaban realizando actos sexuales, que para los niños está vedado. Aún no tienen la autonomía sexual para disponer de un acto sexual. Lo que la norma es que en los casos que el autor, por ejemplo, si Florencio tendría 17 años, se puede prescindir de la pena. Porque ahí estamos ante dos menores. Y ahí ya entra a detallar la resocialización de los menores, que no son bastante, primero son propensos a ser mejor resocializados, el daño que causa no es muchas veces tan dimensionado, que también ustedes van a estudiar en derecho penal adolescente, donde la minoridad, cuando es autor, tiene otra connotación, porque el impacto en la sociedad muchas veces no es tan dañino, pero por sobre todas las cosas, por la calidad del autor, que es un menor, resulta mucho más necesitado de una resocialización. ¿Qué eso implica? Que la reforma a un menor no puede tener la misma gravedad de la pena que una persona adulta. Podemos entrar a discutir ya cuando son horrendos crímenes contra, por ejemplo. Pero igual, cuando es un menor, tiene una limitación en cuanto a la pena, que está en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahí pregunta, ¿y si ambos tienen 13 años de edad? Ahí se aplica el artículo, creo que 21 o 22, que es inimputable. Toda persona menor de 14 años es inimputable, por más que cometa un homicidio. ¿Me entiende? Bueno, nuestro abuso sexual en niños, artículo 135, se va agravando por distintas formas o por distintas condiciones. Por ejemplo, si es el padrastro, el padre, si hay coito, si es reiteradas veces. Ahí le invito a que ustedes lean el 135 porque expresamente las agravantes. Por el principio de legalidad, no está ahí, no resulta un agravante. Entonces, todo lo que está enumerado en la norma constituye las agravantes en el abuso sexual en niños. Como en la violación, en el abuso sexual en niños,
no precisamente el autor puede realizar con el niño. También el autor puede hacerlo padecer en su propio cuerpo. Volvemos. Los niños no van a ser... ¿Ahí me escuchan? ¿Puedes repetir, doctor, lo que dijiste? ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha, profe. Ok. En el caso del ejemplo que dio el compañero, ustedes si los dos son menores de 13 años, obviamente por la inimputabilidad de los niños menores de 14 años no procede la sanción. Pero, ¿qué pasa si hay una persona adulta que lo está incitando a que ambos realicen actos sexuales? Los niños no van a tener la sanción por la inimputabilidad, pero el otro sí por la instigación y responde como si fuera el mismo autor del abuso sexual del niño. Obviamente está realizando un abuso sexual en niños, porque le está haciendo realizar a ambos un acto sexual. ¿Alguna pregunta? ¿Qué clase tuvieron recién? Venimos a un examen, profe, de Derecho Constitucional. Ah, qué bueno. ¿Quién es el profesor? El doctor Ramírez Candi. Ah, qué bueno, excelente. ¿Están todavía concentrados entonces? ¿O están bastante... Los cerristas se salvaron el lunes, ¿vieron? Pero está bien, hay suertes en la vida que les escupo a ustedes el lunes. Se salvaron en dos bocas. Bueno, reiteramos que en estos hechos punibles que vamos a ver más adelante, importa muchísimo la edad. Y cuando ustedes tienen un caso que varía de 14, de 16 años, no es como decimos en forma corriente un Paco Apire. Al contrario, ustedes verán que es parte de la tipicidad y varía de un tipo penal a otro de acuerdo a la edad. ¿Y por qué el legislador habla tanto de tarta edad, a otra edad, etcétera? Porque el menor, partimos del niño, después de 14 a 16, de 16 a la mayoría de edad, etcétera, va adquiriendo mejor desarrollo, mayor mentalidad, mayor capacidad de conocimiento. Entonces, a mayor edad, mayor conocimiento, mayor libertad de la autonomía sexual. La norma le protege hasta los 18, pero en algunos casos para los niños es totalmente prohibido. Después ya va aumentando algunas circunstancias en que le es permitido a un niño realizar, a un adolescente, perdón. Y así la norma lo va liberando, entre comillas, porque va entendiendo que la capacidad mental de disponer, de conocer, ya llega a una etapa de madurez plena a la edad de los 18 años. Por eso es que importa muchísimo la edad en estos tipos penales. Vamos al siguiente ejemplo. En el artículo 136, que es abuso sexual en personas bajo tutela. Acá por la denominación del delito ya entendemos a qué ámbito se refiere. Tiene que haber un menor bajo tutela. Entonces no es cualquier clase de delito que se comete. ¿Quién es nuestro menor en este caso, nuestra víctima? Una persona bajo tutela en donde dice el que realizara actos sexuales con una persona. Uno, no menor de 14 años, si es menor ya es niño, y mayor de 16 años de edad.
cuya educación, guarda o tutela esté a su cargo. Acá habla de que realizara acto sexual. Recuerdan ustedes que a los efectos de este tipo penal y acto sexual, acción sexual. Y acá no requiere el coito, basta cualquier acto sexual. Entonces, en este inciso primero, numeral 1, cuando el encargado de la tutela o la educación de una menor de 14 a 16 años realiza un acto sexual. O sea, el encargado de la educación, por ejemplo, con una niña de 15 años, realiza actos sexuales. Por ejemplo, se besa. Se considera abuso sexual en persona bajo tutela. Recuerden que en los abusos, en general, hay una condición en donde el sujeto activo abusa de esa dependencia. ¿Con quién? Con una menor. Y se entiende que la menor, la adolescente, aún no tiene toda la disponibilidad mental para entender ese acto. Por eso ella está vulnerable frente al otro. Por eso es que se entiende como abuso estos casos. Acá el tipo penal de abuso sexual encuadra a la conducta de persona bajo tutela, guarda o educación de 14 a 16 años. ¿Qué dice el inciso segundo, el numeral segundo? No menor de 16 ni mayor de edad, o sea, hasta los 18 años. Ahí ya la franja sube. Pero ¿qué pasa? Cuya educación, guarda o tutela esté a cargo del autor quien abusando de su dependencia. Acá ya no es de 14 o 16. Vieron ustedes que en el de 14 a 16 es cualquier acto sexual que realiza ese encargado con su tutelada. En el numeral 2 ya es de 14, de 16 a 18, pero pone una condición. Si es un simple beso, es un acto sexual, pero ya no es el tipo penal. Tiene que darse otro elemento, ¿cuál es? Abusa de ese grado de dependencia. Entonces tiene que haber una forma en que el elemento condicionante para que el encargado, en este caso, acceda a un acto sexual con una persona de 17 años bajo su tutela, esté condicionada por que él está abusando de ese grado de dependencia. Por ejemplo, le pone ciertas condiciones, etcétera. Contiene ese abuso de dependencia, supedita su dependencia de tutela para que él acceda a un acto sexual. Y en el 3 habla de que sea un hijo biológico, adoptivo o hijastro del cónyuge o concubino. En este caso no habla de edad. Acá cualquiera que sea su hijastro, el hijo del cónyuge, etcétera, tiene un acto sexual con esa persona, ya constituye abuso sexual, persona bajo tutela. Y por último, le indujera al menor a realizar tales actos en él. Entonces, esas son las distintas conductas que comete el abuso sexual bajo tutela. También conviene enfatizar en la diferencia que hay entre todos los abusos y la coacción sexual. En estos casos estamos hablando de en los abusos estoy diciendo, de una seducción de parte del mayor a estas clases de menores. Esta clase me refiero cuando es niño o cuando es bajo tutela, y después vamos a ir viendo otras clases.
¿Cuál es la diferencia con la coacción? Es que en el abuso se aprovecha de esa situación de le seduce o le convence, etc. En la coacción siempre hay fuerza o intimidación. Entonces, por más que sea el encargado, por ejemplo, de la guarda, y realiza un acto sexual a través de la fuerza, no va a ser abuso sexual en persona bajo tutela, sino directamente coacción sexual. Entonces conviene tener bien presente que en estos abusos lo realiza a través de la seducción o por alguna promesa en que la víctima se ve, utilicemos un término gatuno, le engatusa, ¿verdad? Pero nunca hay fuerza o intimidación. Reitero, en toda fuerza o intimidación, que es trae una amenaza, estaríamos siempre ante coacción sexual. En el 138, 137 tenemos lo que es el estupro. Y en el estupro habla de cuando el varón, entonces partimos ya de un delito de género porque acá está determinando la calidad de género del autor. En todos los casos de estupro nunca va a ser el género femenino, solo el género masculino del autor. El varón. Y este no es un delito especial propio. ¿Por qué? Porque varones puede ser la generalidad de los varones. No, es una calidad especial en el autor. Es la generalidad de varones. Pero sí es un delito de género porque clasifica solamente un género. ¿Qué hace el varón? Persuade a una mujer. Entonces, en todos los casos también del estupro, la víctima siempre es una mujer. ¿Qué clase de mujer? En su condición etaria, digo. De 14 a 16 años. ¿A qué le seduce? Al coito extramarital. Entonces en el estupro ya hay una condición de qué clase de acto sexual. No es un acto sexual cualquiera. ¿Vieron el ejemplo, la diferencia con el abuso sexual en persona bajo tutela? Es cualquier acto sexual. ¿Recuerdan el ejemplo que les di del encargado de la tutela que le besa, por ejemplo, a la niña de 15 años? Ese acto sexual ya configura el tipo penal del 136. Pero en el estupro requiere sin condición sine qua non el coito. ¿Y qué es lo que, cuál es la razón jurídica del estupro si el varón al fin y al cabo lo que siempre quiere hacer es persuadir a una mujer? Y sigue siendo la protección a la minoridad. Por eso, vieron ustedes que por la ley civil la mujer se puede casar desde los 14 años. Convenia de los padres y del juez, ¿verdad? Obviamente ahí se tienen en cuenta ciertos requisitos seguramente para darle esa autorización a que se case. Y en este caso, lo que se sanciona es el coito extramarital. Entonces, el varón que persuade a una adolescente al coito constituye el hecho punible de estupro. El estupro, al fin y al cabo, es un abuso. Le seduce de cualquier forma, pero fuera de la condición de marido o mujer, se considera un estupro, que al fin y al cabo es un abuso. Pero no es un abuso de cualquier acto sexual, sino al coito. Entonces, si Florencio tiene 19 años y tiene una novia de 15, Vicenta, ya no es lo mismo cuando Vicenta tenía 13 años. Acá llega a su casa, ella tiene 15, se besan. No me miren con cara de pervertido, estoy nada más dando ejemplos al solo efecto
ilustrativo, académico. Se besan como todos novios y ahí no habrá estupro. ¿Por qué? Porque el tipo penal de estupro requiere el coito. Eso es el elemento condicionante para la configuración del estupro. En el 138 tenemos el actos homosexuales con menores. Y acá no habla de una condición, sino de cualquier acto sexual con personas del mismo sexo, en donde tenemos que tener bien en claro que no es la conducta homosexual lo que se sanciona. Se sanciona la conducta de la persona mayor de edad que realiza actos sexuales con la persona del mismo sexo. O sea, lo que se protege es la minoridad. Si leen bien el tipo penal, van a entender que requiere que el autor tenga mayoría de edad y la víctima de 14 a 16 años. Se considera todavía un abuso, lo mismo que el estupro que el varón comete con la mujer. Entonces, no podemos estar hablando que es una discriminación a ciertas libertades sexuales que pueden tener personas del mismo sexo. O sea, si Florencio tiene 19 y Vicente 17 y realizan actos sexuales, está fuera del tipo. ¿Por qué? Porque el tipo penal del 138 considera a la víctima de actos homosexuales a la persona de 14 a 16 años, lo mismo que el estupro. La diferencia son los autores. En el estupro es coito de un varón con una mujer. Y en el 138 son actos homosexuales, implica actos sexuales de personas del mismo sexo, siendo el autor mayor de edad con un menor o una menor de 14 a 16 años. O sea, siempre se considera todavía un abuso. Eso es lo que se tiene como conducta típica, el abuso en menores. No se sanciona una conducta de persona del mismo sexo a partir de los 17 años. Ya cae dentro de las libertades individuales de cada uno. En el 139 tenemos lo que es el proxenetismo. El proxenetismo que habla de el que indujera a la prostitución, dice, a una persona. Entonces, el primer elemento del proxeneta es el autor del proxenetismo es inducir a la prostitución. ¿A quién está induciendo? Numeral 1, menor de 16 años de edad. Entonces acá el tipo penal ya se configura cuando nuestro autor Florencio induce a una menor de 16 años de edad a la prostitución, sin ningún otro aditamento, ningún otro elemento exige el tipo. Ojo que, ¿qué pasa si tu inducida a la prostitución tiene 13 años? Ahí ya es abuso sexual en niños. Siempre esa franja de hasta los 14 tiene otra connotación, con todas sus agravantes, dependiendo de qué tipo es el autor o qué clase de acto sexual realiza o cuántas veces en cuanto a la reiteración. Entonces, acá estamos hablando de inducción a la prostitución, por ejemplo, a una menor de 16 años que puede bajar hasta los 14. Al bajar los 14 ya entra en la etapa de niñez. A menor edad, mayor protección. Eso implica
mayor sanción también, en todos los casos. Numeral 2. Entre 16 años y la mayoría de edad, abusando de su desamparo, confianza o su ingenuidad. O sea, en el numeral 1, inducir a toda persona menor de 16 años constituye el tipo penal. A partir de los 16 a los 18, inducir a la prostitución ya requiere que la víctima se encuentre en un estado de desamparo o de vulnerabilidad de una de las tres formas que especifica la norma. Y en el numeral 3, entre 16 años y la mayoría de edad cuya educación esté a su cargo. Eso puede, dependiendo del caso, que puede darse de distintas formas que la educación esté a su cargo, pero siempre en la etapa de 16 a 18 años. Y en el segundo, en el inciso segundo, habla del que actuara comercialmente como una agravante. Cuando la víctima sea menor de 14 años, la pena será aumentada hasta 8. Eso es cuando se induce a la prostitución. Pero cuando el autor realiza otro acto mayor dentro del 135, pueden ser ambos tipos penales. Nunca olviden, conforme al artículo 70 que estudiaron en el semestre pasado por el concurso real, cuando hay acciones independientes, bienes jurídicos independientes, hay tipos penales independientes, entonces son concurso real, en donde se suma la pena de ambos por el artículo 71. Cuando es concurso ideal, el tipo más agravado ya abarca al otro. Entonces se juzga por el tipo más agravado por la pena. Concurso ideal. En el 140 tenemos lo que es pornografía infantil, que contiene numerosas conductas respecto a la protección a menor, ya sea en la producción de imágenes, en la reproducción, venta, las agravantes en forma comercial, toda una gama de conductas que asimila el tipo penal para sancionar todos aquellos que, en general, el inciso primero habla de produjera publicaciones. Atiendan bien. En el sentido del artículo 14, que ustedes estudiaron el semestre pasado, todo lo que abarca el artículo 14, ¿qué se entiende por publicaciones? En el inciso tercero del 14. Que representen actos sexuales con participación de personas menores de 18 años de edad o la exhibición de sus partes genitales. Entonces, la primera conducta es la producción de actos sexuales, de cualquier forma de producción en imágenes, conforme a la publicidad del artículo 14, de todo menor de 18 años de edad, realizando actos sexuales o partes de sus partes íntimas que especifica la norma. El 2 dice organizar, financiar, promocionar espectáculos públicos o privados en los que participe una persona menor de 18 años de edad en la realización de actos sexuales. 3. Distribuyera. Acá la conducta es bastante abarcante. Importara, exportara, ofertara, canjeara, exhibiera, difundiera, promocionara o financiara la producción o reproducción de publicaciones en el sentido del numeral 1. Tiene una pena de hasta 5 años, que es el tipo base. Ojo con las redes sociales cuando nos viene por ejemplo, un video en donde se exhibe a un menor de edad en actos sexuales. Si tenemos el conocimiento de que se trata de un menor, si estamos viendo que es un acto sexual y volvemos a publicar, ahí ya entramos en la cadena de la conducta típica. Vieron ustedes que distintas conductas
desde importación, exportación, etcétera, cuando es acto sexual y está involucrado un menor de edad. Y seguidamente habla de las distintas agravantes que tiene lo que es la pornografía infantil, que increíblemente en países, entre comillas, más avanzados en cuanto a civilización, incluso de protección, en normas de protección, son los que más realizan abusos y con mayor alcance tecnológico, como Europa, por ejemplo, donde son bastante comunes los tipos penales de abuso sexual. Eh, Distintas otras formas de pornografía infantil. Entonces, con esto viene a remarcar todo lo que hace a protección a menor, sin detrimento de que en el Código de la Niñez y la Adolescencia existan otras figuras y otras formas en el campo del derecho de la niñez de protección a menores. Acá ya estamos hablando de conducta en donde atenta directamente contra su integridad física o su poco desarrollo de la autonomía sexual. La forma en que los encargados, los tutores, realizan actos sexuales con menores, eh, abusando, ya sea de grado de dependencia o en algunos casos como el estupro, de su grado de todavía poco desarrollo de la autonomía sexual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, yo solamente quería decirle que la clase pasada me había pedido que le haga énfasis en el artículo 136 eh, y eso es más recordarle. No sé si es que ya dijo todo lo que tenía que decir, pero... Sí, ya dijimos todo, no recuerdo nomás puntualmente con qué tipo penal era su diferencia que queríamos remarcar. Habrá sido con las distintas formas de abuso que vimos en el capítulo anterior, que es abuso sexual en persona indefensa, abuso sexual en personas internadas y en el abuso sexual que hoy día vimos respecto a menores bajo tutela. Que, volvemos a reiterar, se da por la condición en que el menor o la menor se encuentra en esa situación de dependencia frente al autor. Entonces una niña de 15 años que realiza actos sexuales con su tutor, por ejemplo el encargado de su educación, por esa franja de edad que tiene y la calidad que representa para él el encargado de su educación, se considera un abuso. En este caso, porque depende su educación de esa persona. Cualquier acto sexual. Ahora, si realiza el coito, podríamos hablar de estupro. O si realiza o si es un menor de 14 años, como dijimos, ya es otro marco penal conforme al 135 porque se trata de un niño. ¿Alguna pregunta, gente? Bueno, entonces llegamos hasta acá. La próxima clase analizaremos los tipos penales de abuso, los hechos punibles contra la intimidad y el ámbito de vida de las personas. Mañana me voy a poner en comunicación con Bruno y Raquel. Vamos a coordinar algunos enlaces para la plataforma y le vamos a estar avisando por el WhatsApp. Muchas gracias a ustedes y si no tiene más nada, me despido deseándole muy buena suerte. Gracias, doctor. Está, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.